Varello, esto es Animales 2020, día 39 de cuarentena, día 39 de confinamiento obligatorio. Hoy vamos a estar analizando qué pasó el fin de semana, en donde algunos entendieron y lo cumplieron, que se podía salir, que se podía ir a pasear. Reivindicación para este programa, particularmente para Javier Calvo y Nacho Ortelli, que dijeron no se modifica la cuarentena, y tuvieron razón. Hubo un chispazo enorme entre, primero, 4 gobernadores, 4 jefes de distritos: Horacio Rodríguez Larreta de la capital, Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Omar Perotti de la provincia de Santa Fe y Juan Schiaretti de la provincia de Córdoba, que le dijeron no. Está sentado ya con nosotros Sergio Berni, probablemente la persona que más recorre la provincia de Buenos Aires, al ministro. Gracias por estar con nosotros, ministro, realmente. Enseguida vamos a estar con Pedro Can, que es uno de los asesores importantes del Consejo de los Médicos, al que se está teniendo el presidente de la Nación y la mesa. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Javi, ¿qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Entendimos mal? ¿Qué fue lo que sucedió? No, me parece que ahí el presidente, lo que sucedió básicamente el sábado por la noche, tarde, más tarde de lo que pensábamos todos, es que se dejó guiar por la necesidad que le planteó una parte importante del Consejo Asesor respecto a un tema importante, sobre todo en los menores, que es el tema psíquico, de lo que estaba significando en algunos lugares la presión psíquica de no poder salir. El problema de ahí es que el presidente, que habló con los gobernadores, como contamos acá el viernes, no les avisó que iba a lanzar esta medida, y sobre todo a los 4 grandes, que son los que concentran, hablo de grandes porque son las provincias que concentran el 70% de la población argentina, y se encontraron dando explicaciones el sábado a la noche, tarde, desesperados de que en sus distritos la gente no saliera el domingo. Con lo cual ahí hubo, me parece que por primera vez, desde que estamos en cuarentena, un cortocircuito comunicacional, político, entre el presidente y algunos gobernadores. ¿Qué pasó el fin de semana, doctor, en la provincia? ¿La gente malentendió el mensaje, salió a la calle, se rompió la cuarentena? ¿Qué pasó el fin de semana? No creo que se haya roto la cuarentena. Yo creo que hubo una necesidad por parte de la gente de salir, necesitaba salir. Con todos aquellos que yo ya hablé y les pregunté el motivo, era que necesitaban tomar aire. La verdad es esa, no tiene ninguna explicación científica. Mucha gente hace 30 días que está encerrado en lugares chicos, con criaturas, y bueno, y esto pareció el mensaje, este mensaje medio confuso, dio lugar a que la gente entendiera que tenía vía libre para circular. Creo que eso se revirtió, se entendió, y hoy la situación ya estuvo mucho más tranquila, con mucho menos circulación. El presidente habló de tercera y cuarta fase de la cuarentena. Dijo, empezamos la tercera fase. ¿Seguirá cada fase son 15 días, por un mes más sin poder salir la gente en la provincia de Buenos Aires? Mire, eso no lo puede saber nadie. Eso todo depende de cómo vaya evolucionando la capacidad de circulación viral y la velocidad con la cual se replica el virus. De mantenerse como se está manteniendo la replicación de esta manera, que es una manera lenta, seguramente que esto se va a prolongar 15 días y después se analizará. O sea, ahora, el 10 de mayo por ahí se puede empezar así flexibilizar. No, eso no se puede hacer futurología. Hay que ver, por sobre todas las cosas, cómo evoluciona aquellas localidades donde no hay circulación viral, donde no hay casos de infectados, y hay un poco de permisibilidad a la hora de circular por la calle. Yo creo que se va a esperar una observación muy firme, muy controlada de esas localidades, y de acuerdo a eso se tomará una definición. Sí, Romina. No, quería sumar un dato que venía hablando el doctor hace tiempo, que también fue parte del informe que le llegó a Alberto Fernández poco antes de dar esta conferencia de prensa, este anuncio de la tercera fase. Las fases no tienen, lo que te dicen en gabinete es que las fases no tienen tiempo, porque nosotros también especulamos que cada fase es 15 días. Y si fuese así tendríamos una fecha de final. La verdad que no hay. Pero llegó un informe de la línea de asistencia psicológica que los llamados habían aumentado exponencialmente, y eso lo tuvo muy en cuenta a la hora de salir a decir después, digamos, más allá, por supuesto, de las desinteligencias en la comunicación, los gobernadores, la marcha atrás. Pero en ese momento pesó mucho porque el informe era la cantidad de llamados, realmente no estaban dando abasto. Digamos, ¿hubo cortocircuito, Nacho? Digamos, ¿hubo pelea entre los...? La verdad que era muy fuerte ver un comunicado con los 4 sellos de los 4 distritos, de las 4 provincias, las 3 y la Ciudad de Buenos Aires,
diciendo al presidente, no. Algunos dijeron, el presidente quiso soltar un poco y dijo, háganse cargo los gobernadores dijeron, de ninguna manera. ¿Es así? No hubo cortocircuitos, sí lo que hubo fue falta de comunicación del presidente. No solamente no les avisó a los gobernadores en la videoconferencia que habían tenido el viernes, sino que un día después da este anuncio de un mensaje grabado, deja las 2 sillas vacías de Olivos en las que la anterior vez se había sentado y había contestado preguntas. Lo que a mí me dicen un funcionario muy importante de estas provincias es, si hubiera ocurrido lo de la otra vez, ¿te acordás, Luis, cuando anunció el tema de estamos evaluando salir a correr? Claro, que el lío se armó fenomenal, ¿no? Que ahí rápidamente un periodista le repreguntó y eso le dio el pie a los distintos distritos a que salieran a decir mañana nadie a la calle porque vamos a seguir aplicando el protocolo. Y el tercer punto, Luis, tiene que ver con la emisión o la publicación del decreto. Muchos en estos 4 distritos estaban esperando que saliera el decreto, leer la letra chica, porque tampoco se los enviaron, y después salir a dar la respuesta o armar un protocolo especial para cada distrito. Ahora por eso digo, se demoró un Enrique, día. ¿cómo impactó esto? Porque de verdad yo creo que todos leímos, por más que hoy el presidente dijo, el textual del presidente que habló con Ernesto Teneman fue, me olvidé decirles o... Se me pasó. Se me pasó. pasó. Exactamente, se me pasó. Se me pasó. Raro, ¿no? O sea, la verdad que a un presidente de la Nación se le pase. Yo tengo una cuestión de fondo, que es un poco lo que planteaban Javier y Nacho, y otra de forma. En nuestro país estamos convencidos que leer un discurso te hace menos seguro. Es más canchero improvisar. Yo creo que es exactamente lo contrario, porque el que lee, por lo menos pensó antes o hizo pensar a alguien antes, ¿no? Pero digo, ¿cómo cayó esto? Que fue, salgamos a la calle y la gente salió en muchos distritos y después le dijeron, no se sale nada. Yo creo que vos estás tocando algo concreto. El tema de la comunicación en áreas sensibles, en lo psicológico, es vital, porque hasta la palabra que usás, la entonación, y hasta te diré las comas que usás son las que te dicen algo. No fue claro y mucha gente quedó angustiada, muy angustiada, pero imaginó, volvemos a la historia de siempre. Bueno, seguimos hasta el 10, pero de todas maneras mañana podemos salir a caminar. Claro. El mensaje era ese. Lo entendieron mal, se comunicaba mal, no sé. El gran problema es cómo se vuelve atrás de eso, porque yo sí lo que se empieza a detectar, las preguntas que vos decís y lo que uno recibe por las redes y demás, es gente muy angustiada. Hay que tener mucho cuidado porque no solamente hay un tema psicológico, hay un tema puramente médico, y permíteme agregarlo brevemente. La gente no está haciendo sus consultas habituales, cardiológicas, clínicas y demás, en situación de riesgo, claro. Y ya estamos teniendo en neurología, en cardiología y demás, gente que no va a ver a su médico o a su servicio, o ejemplifico, el control de marcapasos. Entonces hay una mezcla, se está instalando el miedo como un sistema, y esto es peligroso porque cuando la gente se suelta del miedo, pasan estas cosas que pasó el otro día. Yo sé que el doctor Berni me va a decir, no pasó, pero ¿no hubo la sensación de que el presidente le tiró la pelota a los gobernadores, a ustedes, los funcionarios de la provincia, y dijeron, abran, si ustedes quieren, háganse cargo? Y los gobernadores dijeron, ¿de ninguna manera lo hacemos? Bueno, me parece que es una manera de gobernar en una situación tan delicada como esta, que es compartir la responsabilidad con todos y cada uno de los gobernadores. No me parece mal, y me parece una situación donde cada provincia tiene una realidad totalmente distinta. No es lo mismo Formosa que la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido me parece lógico la voz influyente de cada uno de los gobernadores. Está claro. Es una prueba de fuego. Si lo puede hacer, se va a minorar gran parte de la crisis. Si no lo puede hacer, vamos a una escalada de la crisis económica. Tengo que preguntarle al doctor Berni, ¿cómo vive esta historia de la salida de presos masivos por el coronavirus? Bueno, la verdad que es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia, porque las cárceles dependen, por un lado, administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos es potestad de cada uno de los jueces. Por suerte para los presos no depende de mi opinión, porque usted ya sabe cuál sería mi opinión. No sale ninguno. Pero bueno, los jueces han determinado que pueden salir. Algunos han salido con delitos menores, otros han salido con delitos graves, y lo que sí está claro, porque por ejemplo me ha pasado durante esta cuarentena, en Pergamino quisieron robar un supermercado entre 6 o 7 personas, uno de ellos que fue detenido tenía una pulsera electrónica. Es de estos que dejaron salir con la pulsera. Por lo tanto, el verso de que con la pulsera los controlamos, todo eso de Sarasa,
Y le vuelvo a repetir, estamos ante una situación excepcional y como una situación excepcional hay que remitirse a lo que dicen los dueños de cada una de las libertades de los presos, que son los jueces. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos van a ser? ¿Van a salir todos? Porque es muy impresionante ver la negociación de portador de armas. No todos, tenés otro... 1.200 en cárceles federales que están en situación de riesgo. En la provincia de Buenos Aires salieron muchos. En Devoto deberían salir 900 por situación de riesgo. ¿900? Sí. ¿Cuántos presos van a salir así? En situación de riesgo. Ahora, la pregunta no es solamente si salen, porque digo, también hubo fiscales que propusieron otras cosas, como por ejemplo, hacer test rápidos en las cárceles para tener cárceles seguras, aislar efectivamente si tenés presos que tengan coronavirus y después eventualmente volver a trasladarlos. El problema, y esto Bernie me lo puede decir, la preocupación que había no es solamente si salen, es que el Estado no te puede garantizar el control ni la vuelta. Vos a un señor, supongamos que tiene que cumplir 8 años, como es un caso, tiene que cumplir 8 años todavía de condena, y lo dejás salir con una dirección supuesta. Andá a buscarlo después. ¿Qué pensás? Que cuando termina la pandemia le decís, señor, por favor, si es tan amable, hacer que sea Devoto, y el señor vuelve. Sí, con la pulserita. Pero más allá de que no hay pulseras, no hay una estructura, vos no tenés, no sé cuántas pulseras hay en la provincia de Buenos Aires. No hay cantidad suficiente para todos los que creen liberar. Ni tampoco además tenés un patrullero para ir a controlar. Hay una tensión y una sobreactuación de algunos organismos de derechos humanos que tensan permanentemente y logran llevar una expectativa falsa por ahí. Hay una interna, ¿no? Kirchnerismo yo no digo una interna. Sí. Hay una cuestión obvia. Los organismos de derechos humanos quieren que los presos estén afuera. ¿Desde cuándo defender los derechos humanos garantiza que un delincuente condenado tiene que estar afuera? Bueno, pero me parece que eso no corresponde discutirlo ahora. Lo cierto es que hay una tensión, hay falsas expectativas, hay factores de tensión porque se van generando ciertas expectativas y hoy las cárceles son un lugar complicado, no solamente por la superpoblación que tienen, sino por todas las expectativas que se van generando. Pero Bernie, perdón, una cosa que me parece importante para que se entienda esto que dice la sobreactuación en la provincia de Buenos Aires, yo no sé si esto tomó estado público, la verdad es que no lo sé, pero algunos están sobregirados, 10 defensores se cortaron solos, porque acá también hay gente que se corta sola, tanto a nivel nacional. Me consta que, por ejemplo, sobre todas las gestiones que hizo Pietragala, no sabía la ministra de Justicia. ¿No sabía? No. Voy de vuelta. No. La ministra jefa del ministerio no sabía lo que hace su secretario de Derechos Humanos. No. Y alguno de dos tiene que renunciar. No lo sé. Ojalá la ministra Lozardo, nada me gustaría más, tengo un especial respeto por ella, que poder hablar. No se ha pronunciado todavía la ministra Lozardo. Pero es que la ministra Lozardo no podía creer lo que estaba pasando cuando se entera lo de Pietragala, que se corta y él, en realidad, en una lista de varios presos donde él hace la presentación, había presos vinculados a hechos de corrupción. Pero otros que se cortan, otros que se cortan solos. 10 defensores de la provincia de Buenos Aires fueron a pedir no directamente la libertad de los presos, digamos, o la morigeración en la situación de COVID, sino la conmutación de la pena. ¿Defensores? Sí, Casal debería echarlos, perdón, o sea, la verdad que Casal debería echarlos. La conmutación, listo, conmutarle las penas afuera. La información que trae Mangel es concreta. Pietragala, secretario de Derechos Humanos, hace blanco y la ministra Lozardo se entera por los diarios, para decirlo torpemente. Sí. ¿No es raro que eso pase? No. Gracias, listo. Ahora porque es un gobierno de coalición, Luis. Entonces hay un gobierno de coalición peronista que expresa diferentes ideas sobre diferentes temas. No piensan todos igual. Tampoco en economía, tampoco en cultura, tampoco en áreas sanitarias. Tampoco piensan todos de la misma manera y en algunos casos piensan muy distinto. Tenemos acá recién el ejemplo. Tenemos al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires diciendo que si hubiera sido por él, no dejaba un solo preso libre en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, eso no es lo que piensan otros en la provincia de Buenos Aires. El planteo que hace Romina es un poco responde a aquel loteo horizontal que señalaba a Jorge Asís en la primera intervención que tuvo. Vos conocés mucho el tema de cárceles, Enrique. Sí, en realidad el gran problema en cárceles hay una realidad concreta, hay un problema sanitario en sí mismo y demás. Pero el problema es que por detrás de un problema real se metan cuestiones partisanas, ¿no? Cuestiones de interés, porque el problema sanitario sí existe, pero también había solución. En algún momento el ministro Bernie planteó una solución y le tiraron con todo frente a esto. Pero digamos, el gran tema es que estalló en este tema de coronavirus y también habían varias cuestiones. Había un tema alimentario, habían
varias cuestiones. Pero evidentemente la ocasión hace, no quiero utilizar la frase, pero la ocasión da la oportunidad. Nunca mejor, ¿no? Claro, Nunca por mejor. eso Lo no. que pasa es que los familiares de las víctimas están pidiendo también ser parte de la mesa de negociación. Hoy te daba un título importante, Sergio Massa, diciendo que los jueces que no consulten a las víctimas, que no le den vista a las víctimas de quiénes son los presos que van a salir, se les va a iniciar juicio político. Bien, a mí me parece una buena... ¿Cuál es la mesa de negociación? Están los presos, cada preso elige delegado. Esto pasó en la provincia de Buenos Aires, pasó en Devoto. Los presos eligen quiénes son sus delegados, por eso nos impresiona por ahí decir, bueno, este es un asesino serial, el otro. Ellos eligen quiénes los van a representar. Sí. El Ministerio de Justicia tiene sus representantes también sentados a la mesa, Sí. y lo que piden los familiares de las víctimas es, siéntenos a nosotros también. Sí. Sí, no, y en gran parte, recordemos que el origen del pedido tenía que ver con las situaciones de riesgo, por los internos que padecían alguna enfermedad crónica real, algún tipo de cuestiones que tenía algún sentido, pero no necesariamente, justamente, no terminar una conmutación de pena. Claro. Entonces pasamos de un lado al otro y por ahí hay alguna grabación en que dicen, no, queremos nosotros decidir en una intersectorial. La intersectorial de condenado por homicidio. La Junta Hermoso. Médica. Entonces, Nada me gustaría más que la ministra Lozardo o el secretario Mena participaran de este... Está abierto, los hemos invitado ampliamente, nos encantaría poder escucharlos para saber de qué se trata. Retomo un poco el tema del aislamiento. ¿Cómo queda, Nacho, el aislamiento a partir de lo que pasó el sábado y el domingo? Bueno, a nivel país, Luis, son 17 provincias que se mantienen cerradas, 17, 4 que abren, o sea, que permiten que la gente salga 1 hora por día, que son Jujuy, Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego. Y otras 3 que están en evaluación, Luis, tanto Chubut como Neuquén y Santa Cruz, todavía no han definido, de alguna manera han abierto algunos sectores, pero todavía sobre este punto no se han manifestado. O sea, de los 26 distritos... 24. 24 distritos, Sí. perdón, de los 24 distritos quedaron 3 en evaluación y 4 sí. 4 sí, 17 no, exactamente. O sea, 4 sí, 3 en evaluación y el resto. En la provincia de Buenos Aires, Luis, es más interesante porque hubo 4 distritos que se sumaron recientemente a la lista de no. No se va a habilitar en 86 distritos de la provincia de Buenos Aires. 37 sí van a habilitar, que son los del centro, los del interior, Claro. los que tienen poca participación, digamos, poca cantidad de habitantes y no tienen tanta influencia del virus. Y hay 12 que todavía están a definir. El único del conurbano que avisó que va a pedirle al gobernador Kicillof abrir y que salga la gente es Tigre. Julio Zamora ya avisó y a mí me cuentan fuentes de la gobernación que el gobernador muy probablemente termine habilitando para esparcimiento. El rojo, por las dudas, Sergio, es los no, los que no se Los pueden. no, donde hay mayor circulación comunitaria. Claro, acá tenemos Marcos Paz, Todos tienen que, todos por lo general concuerdan con la alta densidad y por sobre todas las cosas los índices de hacinamiento que hay viviendo en cada una de las viviendas. Ahora, hay una cuestión, yo creo que no hay que apresurarse. Me parece que hay un factor que no se está tomando en cuenta, que es el factor climatológico. Esto vamos a tener una noción de cómo va a evolucionar la curva definitivamente cuando entremos en contacto directo con el frío. No nos olvidemos que todos los países que han tenido tantos problemas han estado contra estación nuestra, han siempre estado en situaciones de frío. Y me parece que para nosotros es clave, antes de tomar cualquier definición, esperar un poco cómo va a incidir el cambio climático en cuanto a la velocidad de réplica del virus y la capacidad de infectarse cada uno de los seres humanos, porque hay una relación de disminución del aparato inmune entre el frío y sus consecuencias. Y que también es un poco de lo que decía Kant, no ver cómo evoluciona, porque por ahí se estabiliza naturalmente, no sé cómo se dice, la pandemia. Hay un cortocircuito entre la provincia y la nación. Es la primera vez que se lo ve a Kicillof con ruido con Alberto Fernández. Sí, sobre todo me parece que en el caso de las 4 provincias, de los 4 distritos que tomaron distancia de esto que pasó el sábado a la noche con el anuncio del presidente, me parece que básicamente ahí lo que hubo una mala comunicación. Es decir, los agarró de sorpresa a los 4 jefes de distritos, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba y Santa Fe, sobre esta bomba que tiró Alberto Fernández del esparcimiento. Pero hay 2 datos que me gustaría aportar
respecto al planteo de qué provincias sí, qué provincias no adhieren al esparcimiento. La gran mayoría de las provincias están siguiendo el modelo de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué sentido? Sobre todo de las grandes, que es que cada municipio establezca si hay esparcimiento o no, en acuerdo con el gobierno provincial, pero que se vea la situación de cada municipio, porque como bien pasa en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo el primero y segundo cordón del conurbano que Suipacha o claro. que Pero Puan. que levantaba el dedo cuando se enojó el Bernie, no le gustó lo que dijiste. No, lo que pasa es que hay una realidad que no se tiene en cuenta. Los que tienen responsabilidad territorial son los gobernadores, no el presidente de la nación. Claro. La responsabilidad territorial de la educación, de la salud, de la seguridad, depende directamente de cada uno de los gobernadores, no del presidente. Por eso hace 15 minutos el presidente decidía todo. El presidente de golpe da un le marco, tiró la pelota a los... No, el presidente da un marco, es decir, esto es lo que se puede hacer. Ahora, a partir de la realidad y de la responsabilidad territorial que tiene cada uno de los gobernadores, serán ellos los que definirán que sí y que no. Qué bueno, qué buen ministro que es, porque me la dibuja de una manera clara. De golpe el No, presidente te digo la decidía... verdad. el presidente decidía todo, era el pater familia de este país. Y de golpe le dijo a los gobernadores, yo abro, tómenla ustedes. Saltaron los 4 gobernadores saltaron de una manera notable, diciendo, yo me voy a hacer cargo de las consecuencias de abrir esto. No, al contrario, lo que están diciendo nos vamos a hacer cargo. Tomar una... a ver, esto es cuando uno le dicen, resolver un problema, y dice no. No es que está pateando la pelota. Decir que no también es resolver el problema. Gustavo iba a decir. Dos cosas. Una cortita con esto. Digo, cuando vos comparás el nivel de relación entre Poder Ejecutivo y provincias de Argentina con otros 2 estados de organización similar, Brasil y Estados Unidos, somos un ejemplo. Acá andamos mucho mejor. Sí. Si esto, lo del fin de semana, es muy poco comparado con lo que sucede en esos países. Pero otra consideración, digo, a mí me parece que hay temas que son importantes. Lo que se habla de salidas recreativas, sin duda. El tema de las cárceles. Pero a mí... tengo más que la impresión de que están sobredimensionados respecto a una situación puntual y concreta. Hay decenas de miles de pymes, de empresarios pymes que están mirando cómo llegan a pagar a fin de mes y hay cientos de miles de laburantes que están preguntándose cuándo vuelven a trabajar. Y la redistribución del tiempo de discusión de cada uno de esos temas, a mi criterio, es muy asimétrica. O sea, que le damos mucha bolilla a las cárceles y poco a la economía. En términos no en este programa, digo, en general, la discusión, etcétera. A ver, la Argentina va a tener este mes y el mes que viene su caída económica más importante de toda la historia. De toda la razón del mundo. De toda la historia. Y a los gobernadores a los ministros que terminaron de hablar, la pregunta obligada era la que le hicimos la otra vez a Morales, de decir, ¿cuánto le da la recaudación si esto sigue así? Pero tenés razón. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Le quiero hacer una pregunta. Hagamos un juego de laboratorio. ¿Qué es lo que pasa si la curva se dispara y empiezan a infectarse de manera geométrica? ¿Qué va a pasar? A ver, con la economía, Sergio, ¿va a seguir funcionando o se va a paralizar más que ahora? Me parece que esa pregunta, que por supuesto sé que está hecha con la mejor intención, también puede tener un efecto colateral muy peligroso, que es no innovás en nada. Entonces yo te digo, hay sectores, la Argentina necesita 2 cosas fundamentales, dólares, es decir, todo lo que genere comercio exterior, y volver a emplear gente, no toda, ya sabemos que no va a haber deporte, obvio. no va a haber, ya sabemos. Pero hay cuestiones que son vitales. Entonces, si hay un argumento que hay que comprenderlo, el propio Kant dice, nosotros sugerimos, después decide la política, pero vos usás ese argumento para neutralizar cualquier tipo de secuencialización de la actividad productiva, bueno, la pregunta le va a devolver a los estados provinciales y decir, muchachos, ¿cuánto aguantan así? ¿Cuánto aguantan sin tocar los salarios del sector público, recaudando el 50% menos? ¿Cuánto aguanta el sector privado si factura 0 y tiene que pagar salarios con escasa ayuda de los bancos y con relativa ayuda del Poder Estatal? Y agregar las todos sabemos que no, todos sabemos que no va a aguantar y por eso está el Estado trabajando activamente para generar mecanismos complementarios y para poder ayudar en una situación tan excepcional como esta. Ahora, vuelvo a repetir, aquellos países que no tomaron las medidas preventivas, que son la cuarentena, fundamentalmente, después cuando se le disparó la curva de contagio, tuvieron que ir a una parálisis mucho más larga y además mucho más profunda. Por lo tanto, sus economías se vieron mucho más afectadas que en una cuarentena como la que estamos haciendo ahora. ¿Por qué no pensar que sectores, yo no quiero parecer, si no vamos a estar haciendo el lobby automotriz, ¿por qué no pensar que sectores, plantas importantes, terminales o autopartistas,
con protocolos correspondientes pueden volver a trabajar. Los pequeños comerciantes. O pequeños comerciantes. Nosotros estamos solo pensando en las grandes. Pero yo digo, el pequeño laburante, el laburante que te está diciendo, estoy desesperado porque no ligo la ayuda, no tengo la IFE, no soy monotributista A y B, y lo que me propones es darme un crédito, que es seguirme endeudando. La verdad es que yo digo, alguna vez hay que ponerse en el lugar de los pequeñísimos o los medianísimos que no la están soportando. A ver, Luis, no, pero tomo lo que dice Bernie y esto que hay que organizarlo, porque si no puede ser muy desorganizada la salida de la cuarentena en términos de la realidad. Esto que hemos visto que se va flexibilizando de hecho porque nadie empieza a cumplir porque están todos desesperados por la situación económica. Lo que dice Bernie, aparte Bernie es médico y sé que está muy, pero muy preocupado por la situación en el conurbano y por si efectivamente los contagios se disparaban o no en el conurbano. Ahora, todos coinciden, y esto lo dicen los médicos, los expertos, hay que mantener la cuarentena como medida de protección básica. Argentina no tiene otra cosa para defenderse de este virus que se ha llevado puesto a otros sistemas de salud. Ahora, lo que estamos planteando es, si vos no tenés una política eficiente y no la ha habido en esta primera parte de la cuarentena, no le han dado nada a las pymes, no le han dado nada. Le prometieron 350.000 millones de pesos de crédito y de eso hubo un tercio a cuentagota de los bancos. Por eso el gobierno la semana pasada saca toda una batería distinta. Esta batería que sacó el gobierno, que es otra cosa totalmente distinta, es pagar la mitad de los salarios, el crédito de 150.000 pesos para monotributistas y autónomos, el IF para 8 millones de personas, el ingreso familiar de emergencia bien extendido. Bueno, se pone a prueba en las próximas 2 semanas. Si no se deslegitima socialmente, la cuarentena va a ser muy difícil. No, pero aparte Bernie, sostener esto si efectivamente la pata de la gestión económica hace pero agua. yo le hago una pregunta, Novarecio, y tiene mucha razón lo que dice Máximo, pero hagamos un ejercicio de razonamiento. ¿Cuántos muertos tuvo Nueva York? No me los acuerdo, pero por decenas más de de miles. 10.000, van por los 12.000. Sí. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se imagina la ciudad de Buenos Aires con 12.000 muertos en la pero calle? no me corra, Espere, no es correr. Yo le estoy haciendo, yo le hago una pregunta. Usted dígame, la ciudad de Buenos Aires con 12.000 muertos en la calle, con camiones frigoríficos almacenando cadáveres, con camiones del ejército transitando con bolsa de cadáveres, ¿usted cree que la gente va a salir a comprar un auto? ¿Usted cree que la gente va a salir? No me deja hacer, la economía un poquito. paraliza. No me deja hacer hipótesis contrafácticas en un tema, pero las hace contrafácticas. No pasó en Buenos Aires esto. No hay 10.000. ¿Y si pasa? Si pasa. ¿Y si no pasa? Y bueno, entonces hablamos de la cuarentena que estamos haciendo. ¿Para qué estamos en cuarentena? Acá lo que se está planteando es, o tenemos un plan severo para sostener una cuarentena severa, o pensamos en un plan para salir de la cuarentena. Yo no veo un plan para salir de la cuarentena. La cuarentena a ver, por cuestiones de salud y por cuestiones económicas, la cuarentena hay que sostenerla. Ahora, es capacidad, es, por sobre todas las cosas, actividad del gobierno de la nación, cómo apoya a todos los sectores que se ven afectados en esta cuarentena para que el daño sea el menor posible. Obvio. Ahora, el daño está hecho. El presidente no se levantó un día y dijo, hoy no va a trabajar nadie porque tengo ganas, si no hay una situación excepcional. Esa situación excepcional hay que acompañarla, hay que tomar un montón de medidas drásticas. Ahora, el daño es inevitable y va a existir daño. Ahora, el problema es cuánto daño estamos dispuestos a soportar si no hacemos la cuarentena. Ahora lo abro con la mesa porque parece que esa es la pregunta interesante para hacer. Ya vemos las encuestas que el gobierno está mirando para tomar decisiones que trae Romina y le contesta Sergio Berni toda la mesa. Tras la pausa ya volvemos. No llegamos hoy. Mañana te explica Romina Mankel qué tiene en cuenta el gobierno, no la cantidad de fallecidos, no los infectados, para tomar decisiones. ¿Cuándo se levanta la cuarentena? Es la pregunta obvia. ¿Cuándo se levanta la cuarentena? Cuando la epidemiología lo decida. Nosotros estamos, la cuarentena tiene una función que es bíblica, hace 3.400 años que está descripta la cuarentena y viene funcionando así en la historia de la humanidad. No somos nosotros quienes vamos a cambiar las reglas de juego, las reglas de juego van a seguir siendo la misma y hasta tanto la curva de infectados esté controlada, la cuarentena va a seguir funcionando. ¿Habla con Cristina? Sí, cada tanto. ¿Y qué dice? Está preocupada como todos los demás. ¿Los que dicen que cada vez más interna entre el albertismo y el cristinismo? No, yo no lo veo. ¿Nada? No lo veo. Gracias, muy amable por venir como siempre. Estos Animales 2020...